estamos recibiendo nosotros en el estudio al economista Aldo Lema. Es un uruguayo residente en Chile desde 1993 y actualmente es economista jefe del Grupo Security de Chile. Es además profesor asociado del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y está en estos momentos de paso por nuestro país. Ya se cumplieron hace unos días nada más, cuando, bueno, 2 años de que explotó, digamos, la burbuja, de que se comenzó en Estados Unidos, digamos, esta gran crisis mundial. ¿Qué nos queda? ¿Se ha superado? ¿Podemos decir que ya se ha superado? ¿En qué etapa estamos a 2 años? Estamos en una etapa que podríamos llamar todavía de escepticismo, en el sentido de que predominan aún visiones pesimistas o algo más catastrofistas. Aún en el 2011 y eventualmente en el 2012 las secuelas sociales en materia de mercado laboral, de desempleo, se van a prolongar. Esa es una visión que creo, digamos, todavía la vemos mucho en la prensa, pero que tiendo a no compartir en el sentido de que las respuestas de política económica, sobre todo de la Reserva Federal y de las autoridades de gobierno, han sido de la potencia suficiente como para mirar con un tono un poquitito más optimista el futuro, en particular de los países emergentes. Evidentemente que Estados Unidos y Europa arrastran algunas mochilas relativamente pesadas por mucho tiempo, alta deuda pública, un sector privado que está desendeudándose y al mismo tiempo, obviamente, una alta tasa de desempleo, todo lo cual nos va a llevar un tiempo en superar. Sin embargo, se han ido construyendo algunos pilares que nos permiten ser relativamente optimistas en el sentido de que tras una crisis como la de ahora, los bancos en Estados Unidos se han ido fortaleciendo, por un lado. En segundo lugar, la economía mundial descansa cada vez más en el desempeño de China y las perspectivas para China siguen siendo favorables. No hay riesgos, en principio, desde China que pudieran amenazar un crecimiento mundial todavía alto en una perspectiva histórica. De esos desemboca un cuadro, diríamos, favorable para países emergentes y en particular para países de América Latina. Aquí estamos bastante bien situados, ¿no? En cuanto a que no nos ha golpeado de tal de la forma que golpearon a los países desarrollados, como tú decías, y que se vivió, digamos, esa curva de la crisis de forma más leve. Ahora, también se está hablando de que en estos momentos hay, digamos, se habla de una W, ¿no? Que se está entrando en una nueva recesión o quizás un enlentecimiento del crecimiento que se venía viendo en los primeros meses de 2010, pienso específicamente en Europa y en Estados Unidos. ¿Cómo se maneja eso cuando además se han puesto tanto dinero en algunos países hasta europeos, hasta el casi 28-30% del PBI para afrontar, digamos, esta situación? Lo más importante es poner en perspectiva, digamos, lo que ha sido el desempeño de las economías en el último tiempo. A pesar de la desaceleración, todavía las tasas de crecimiento que estamos viendo en este trimestre que está por terminar son tasas de crecimiento por encima del promedio histórico. Por lo tanto, para los países desarrollados. Para los países, para el mundo en su conjunto, ¿no? Los países en desarrollo han tenido tasas de crecimiento entre 6 y 7%. El mundo desarrollado está creciendo en torno al 2% y el promedio para el mundo es una cifra en torno a 4% en este trimestre que ha sido un trimestre efectivamente de desaceleración. Cuando uno mira el promedio de los últimos 40 o 50 años en el mundo crece entre 3,5 y 4%. Por lo tanto, la cifra, digamos, que hoy tenemos es una cifra que no podríamos estarla calificando como de recaída, de recesión, de crisis aguda, todo lo contrario, o sea, es una buena cifra. Eso se refleja en otros indicadores. Los precios de las materias primas han subido en este último periodo, en estos últimos meses. Tenemos condiciones financieras expansivas, tasas de interés bajas y al mismo tiempo flujos de capitales hacia países emergentes. Por lo tanto, es cierto que hay posiciones muy antagónicas. Por un lado tenemos a algunos analistas muy pesimistas y tenemos por otro lado visiones un poco más constructivas. Yo creo que lo más razonable hoy es pensar que este escenario de crecimiento moderado, pero buen crecimiento, se va a mantener, que China es crucial en esto, que los grandes riesgos desde China parecen bastante controlados, no parece que hubiera
una gran burbuja o alza en los precios de los activos en China. Tampoco parece que China fuera a desacelerarse, digamos, a un ritmo que comprometiera el crecimiento mundial. De modo tal que los estímulos que todavía pueden mantenerse porque la inflación no es un riesgo, podrían, digamos, darnos un 2011 y un 2012 que en términos generales deberían seguir siendo de recuperación. Creo que es un poco exagerado hablar de una recaída, de una desaceleración aguda, sino más bien de una moderación después de una salida que fue muy rápida. O sea, el mundo salió creciendo a tasas muy altas, esas tasas no eran sostenibles y lo que hoy vemos es un crecimiento que está convergiendo a algo más parecido al promedio histórico, que tampoco incuba grandes desequilibrios y que desde ese punto de vista favorece, digamos, el desempeño de países como los de América Latina, en particular Uruguay. Con respecto a las medidas que se han tomado para tratar de que no se repita, ¿no?, una crisis similar, ¿son suficientes? ¿Evitan o evitarán una nueva crisis como la que se dio? Pienso en la reforma que todavía no se está aplicando, pero digo, bueno, ya está comenzándose en Estados Unidos con respecto a los bancos, mayores controles, a nivel de todo el mundo, ¿no? Porque hubo cambios de reglas. Probablemente en el caso de Estados Unidos pase un tiempo largo antes de que se repita una crisis como esta. En la historia reciente de la humanidad hemos tenido crisis financieras que van rotando. Tuvimos una gran crisis en América Latina a principios de los 80, una en Japón, otra en Asia y una más reciente en Estados Unidos. Los países han aprendido de eso, por lo tanto es probable que Estados Unidos no tenga, digamos, en el corto plazo, en los próximos años, en la próxima década, una crisis como esta, en donde claramente respondió a errores de política económica. En general, estas crisis vienen o tienen que ver con un factor global que se mantiene, que es el mundo está viviendo un exceso de ahorro muy fuerte. Hay países que están exportando mucho ahorro, como Asia y China en particular, y eso hace, digamos, que de repente tengamos burbujas o alzas en los precios de los activos que cuando son impulsados, expandidos o a su vez, digamos, estimulados por mucho crédito, puede comprometer, digamos, al sistema financiero del país en cuestión, en este caso los bancos en Estados Unidos. No parece que eso vaya a ser un problema en los próximos años. Estados Unidos está tomando algunas medidas que van en la dirección correcta de obligar a los bancos a capitalizarse. La Reserva Federal ha introducido, y también el gobierno, normas prudenciales que limitan un poco la expansión del crédito en las bonanzas, en los periodos de crecimiento rápido, y al mismo tiempo las políticas monetarias, las tasas de interés probablemente van a ser en el futuro bastante más, digamos, van a estar bastante más preocupadas de este factor asociado a inflaciones o alzas en los precios de los activos, ya sea activos inmobiliarios o acciones, etc. Ahora, no podemos descartar que como han rotado las burbujas y han rotado las crisis, esta pueda venir por otro lado. Y creo que ahí hay mucha discusión y va a haber en los próximos 4 o 5 años, quizás en toda la década, mucha discusión de dónde pueda estar esa burbuja o dónde puedan estar los futuros problemas. China es... ¿Aprendieron la lección? Pienso en los bancos y pienso en los ciudadanos, ¿no? Porque también los ciudadanos que invirtieron en productos que quizás no eran tan confiables, que generaban mucho retorno, también fueron parte, ¿no?, de esa... Creo que en términos generales los hacedores de política han aprendido. A ver... Porque esta crisis la pagó la gente a través de los gobiernos. Esta crisis de alguna manera también había sido alimentada por la propia gente y había sido inducida también por los propios gobiernos. O sea, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, una política relativamente flexible de crédito partió en el sector público, partió en el gobierno, por ejemplo, de Clinton, ligado a la noción de, digamos, que la vivienda tenía que de alguna manera expandirse en forma muy fuerte en todo el país, y eso en algunas cosas significó que el propio gobierno y también los bancos, digamos, flexibilizaron mucho en exceso las normas de crédito, flexibilizaron mucho, digamos, todo lo que tenía que ver con poder prestar más fácilmente, y eso de alguna manera, digamos, indujo a tanto los ciudadanos, como las propias empresas, como los bancos, a ser quizás más tolerantes con el riesgo. Claro. Entonces todos hemos aprendido de que tenemos que ser bien disciplinados, que en periodos de bonanza tenemos que ahorrar, tanto el sector público como el sector privado, y
las políticas de los gobiernos hacia adelante van a ser muy cuidadosas también, desde, digamos, tener más controles en términos de la inducción a tomar crédito por parte de las familias o las empresas, como también de las políticas estimulativas en la bonanza. O sea, cuando la bonanza se está gestando hay que ser cuidadoso y ser más bien contracíclico. En eso se ha aprendido. Ahora, que hayamos aprendido no significa que no se vaya a repetir. De repente en China, por ejemplo, políticas relativamente poco cautelosas, muy agresivas en crédito y demás, pueden terminar con una crisis parecida en el futuro. Claro. Aldo, ya estamos terminando, pero no quisiera perder de vista que tú estás viniendo en estos momentos de Chile. ¿Cómo se ha parado Chile con esas grandes reservas que tenía ante esta crisis y cómo se proyecta para adelante? Yo creo Porque además con un nuevo presidente en el medio, ¿no? Claro, Chile tiene hoy el gran desafío de dar el salto hacia un nivel de desarrollo cercano al de los países industrializados. Creo que con ese desafío ha partido el nuevo presidente Piñera. Uno es que la economía crezca más rápido. Dos es mejorar la gestión en el sector público y en el Estado. Y tres es hacer una transición que podríamos llamar desde un gobierno de centro-izquierda a un gobierno de centro-derecha, incorporando una agenda, digamos, quizás más amplia desde el punto de vista empresarial, pero también de los sectores, digamos, que demandan protección social, también mantener esa agenda que venía de los gobiernos anteriores, parecido a lo que fue la transición española, por ejemplo. Entonces, creo que Piñera, en ese contexto, va a tener un escenario relativamente favorable del mundo, que lo puede aprovechar para acelerar el crecimiento de Chile y que probablemente Chile, digamos, en el próximo quinquenio tenga un desempeño económico bastante mejor que el que ha tenido en los últimos años, que se traduzca en reducción de la pobreza adicional al proceso que ya ha tenido, en mejoramiento en los indicadores sociales también y probablemente en alguna mejora en la distribución del ingreso, que es probablemente el hándicap que todavía el país tiene. Creo que es un escenario de buen clima, que en la medida que se siembre adecuadamente le puede dar a Chile la posibilidad de estar en 10 o en 15 años más con un ingreso per cápita comparable al que hoy tienen países como Portugal, eventualmente España. Ese es el desafío y me parece que ese desafío todo indicaría, digamos, que es factible de alcanzar en la medida que hay ciertos consensos básicos que no están en discusión.